dictámenes para que sea turnado a la brevedad a la mesa directiva del Senado de la República. Continuando con nuestro orden del día, pasamos a los nombramientos de Israel y Jordania, por lo cual les solicito el ingreso de los ciudadanos Benito Andión Sancho y Enrique Rojo Stein para su comparecencia ante estas comisiones unidas, por favor. ¿Traigo una alergia? ¿Quieres pastillas? Espérame, déjame ¿Me da traer. sueño? ¿André? No, señor, de ninguna ¿Me manera. da sueño? Los analgésicos y los de la alergia me dan sueño. Sí, así estoy. Sí, desde el primer. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Si quieren, gracias. Protestan decir verdad. Muchas gracias. Damos la más cordial bienvenida a esta sesión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico a los ciudadanos Francisco Benito Andión Sancho y Enrique Rojo Stein, a quienes les pedimos rindan la protesta de ley. Ciudadanos Francisco Benito Andión Sancho y Enrique Rojo Stein, ¿protestan ustedes decir verdad en la información que expongan a estas Comisiones Unidas y también ante las preguntas y en su caso las réplicas que les formulen las señoras senadoras y los señores senadores? Sí, protesto. Muchas gracias. Se deja constancia de lo anterior. Pueden ustedes, por favor, tomar asiento. Y ahora solicito al senador presidente Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, por favor proceda a dar lectura al currículum del ciudadano Benito Andión Sancho, por favor. Con mucho gusto, senadora presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. En primer lugar, daré lectura al perfil biográfico del embajador Benito Andión, que es como sigue. El embajador nació en la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle y posee una maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional, obtenida en el Colegio de Defensa Nacional de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea. Es diplomático de carrera. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano el 1 de mayo de 1976 y desde 1992 tiene el rango de embajador. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha estado adscrito a las direcciones generales del Servicio Diplomático, Asuntos Diplomáticos, Europa Occidental, América Latina y el Caribe. Asimismo, fue asesor para asuntos centroamericanos de la titular del ramo. Entre el año 2009 y 2010, el embajador Andión fue coordinador de cooperación internacional sobre la seguridad en la Subsecretaría para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Durante su servicio en el exterior, el embajador se ha desempeñado como funcionario con diversas categorías y funciones en las embajadas de México, tanto en Japón, en la India, en Kenia, en El Salvador, en Suecia, y en el año 92 fungió como coordinador del apoyo de México al proceso de paz en El Salvador, acreditado en la Embajada de México en Salvador. Como titular de esta misión, ha sido cónsul general en Miami, ha sido cónsul general en Milán, embajador en El Salvador, en Honduras, en Jamaica y en Portugal de mayo del 2012 al día de hoy. También se ha desempeñado en cargos en la Secretaría de Gobernación en el año del 95 al 97, fungiendo como director de investigación y de enero a diciembre del 2011 como director de Asuntos Internacionales en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. En el terreno académico, el embajador ha sido profesor titular
de Derecho Internacional Público en la Universidad de Anáhuac y ha sido conferencista en muchas instituciones de educación superior, tanto mexicanas como extranjeras. Por último, el embajador ha sido condecorado por los gobiernos de España, de Francia, de Suecia, de El Salvador y de Honduras. Es cuanto, Presidenta. Me permito dar, por instrucciones de la Presidenta, lectura al perfil biográfico del embajador Enrique Rojo Stein, quien seguramente con el apoyo de nosotros irá como embajador a Jordania. El embajador Rojo nació en la Ciudad de México en enero de 1964. Es miembro del Servicio Exterior desde el año 1991 y ha sido designado embajador en el 2012. Actualmente se desempeña como director general para asuntos especiales en la Cancillería y es responsable de coordinar la cooperación sobre seguridad con América del Norte. De febrero del 2007 a enero del 2011 fue coordinador de asesores del subsecretario para América del Norte. Entre el 2000 y 2007 estuvo adscrito a la Embajada de México en Estados Unidos, en donde tuvo a su cargo la sección política, y antes de ello fue director de Asuntos Políticos Bilaterales en la Dirección General para América del Norte entre el 97 y el 2000. Tiene experiencia en temas consulares y de cooperación fronteriza. Se ha desempeñado como subdirector de Políticas de Protección Consular del año 95 y 96 y como cónsul en el Consulado de México en Los Ángeles de 93 a 95. Ha participado en diversas reuniones internacionales con gran éxito sobre migración, fronteras, seguridad, cooperación, entre otros temas. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México y desempeñó labores docentes en esa institución en temas relacionados con organismos internacionales y política exterior. Ha intervenido como ponente en numerosas conferencias y actividades académicas, tanto en México como en Estados Unidos. Tiene además una maestría en Seguridad y Defensa Nacional por el Colegio de la Defensa Nacional de México y con estudios de posgrado sobre Seguridad y Defensa Hemisféricas en el Colegio Interamericano de Defensa, con sede en Washington, en los Estados Unidos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, presidente Teófilo Torres Corzo. Damos ahora el uso de la palabra al ciudadano Francisco Benito Andión Sancho, perdón, me está agarrando la alergia, quien ha sido nombrado como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Estado de Israel, para que por favor proceda a exponer su plan de trabajo hasta por 10 minutos. Muchísimas gracias, senadora. En primer lugar, agradezco a las señoras senadoras y senadores la calurosa bienvenida que nos han dado. Es un privilegio poder compartir con ustedes algunas ideas sobre qué me propongo realizar en el Estado de Israel. Como embajador, agradeciendo la designación que el presidente de la República tuvo el favor de hacerme. Como pueden haber visto, yo tengo ya alguna experiencia en el servicio exterior y creo que este puesto ofrece un reto más y un reto de muchísimo interés. El mayor interés radica en que paralelamente a mi experiencia diplomática, como pudieron ustedes ver, el tema de la seguridad me ha acompañado a lo largo de varios años. Y esto me permitirá, por supuesto, tener una visión más específica y centrada justamente en los problemas que sobre este particular afectan a la región. Y en el caso particular de Israel, me complace, por ejemplo, subrayar en este lugar que tenemos una estrecha y antigua amistad los dos países. De hecho, desde el acceso de Israel como nación independiente, hemos mantenido relaciones y mantenemos una embajada allí. Fuimos de las primeras que se establecieron. De manera que en el aspecto bilateral no hay problemas que resaltar. Hay algunos diferendos, sí, en el ámbito multilateral, en lo que se refiere a las votaciones, particularmente en lo que se refiere
al asunto de Palestina. Sin embargo, en el resto de los temas que competen a la relación bilateral, se puede decir que hay una relación sólida, firme y de gran amistad. De manera que, salvado esa dificultad que pudiera existir en el caso de que el diferendo bilateral existiese, lo que centra entonces es cómo incrementar en primer lugar el aspecto económico, la relación comercial entre ambos países. Tenemos un acuerdo de libre comercio que hay que revitalizar, que hay que fortalecer. Ya tiene una primera revisión que se hizo en el año 2008 y nos parece que es una avenida que hay que explotar aún más, ¿no? Más allá de las dificultades que circundan a la región, yo creo que hay puntos en donde México e Israel podrían beneficiarse mutuamente, pero particularmente México, en el punto de vista del desarrollo reciente que ha tenido ese país en materia tecnológica y la tradicional capacidad que ha demostrado en materia agrícola, por ejemplo, y en materia de productos químicos. De manera que en esa parte económica lo que se pretende es aprovechar la reunión que se sostuvo en el año 2013 en ocasión de la visita del presidente de Israel a México, en donde se ratificaron una serie de acuerdos y en donde se establecieron lineamientos para que ambos países puedan intensificar su relación comercial y particularmente la de inversiones que nos ofrece pues, posibilidades grandes. En ese mismo contexto está la posibilidad de la cooperación técnica y científica entre los dos países. Hay acuerdos en esa materia y podríamos aprovechar el despegue que ha tenido Israel, particularmente en materia de tecnología de información. Israel tiene el mayor número de startups, como se llaman ahora estas empresas tecnológicas, ¿no? La mayor generación de aplicaciones de informática, de manera que me parece que sería un lugar en donde podríamos encontrar mucha cooperación para estudiantes mexicanos que pudiesen acceder a esa tecnología. Y lo mismo convidar a la parte israelí a realizar inversiones en México en la propia materia. Otro tema de gran importancia en la relación bilateral es, por supuesto, la situación de los mexicanos en Israel. Hay cerca de 1.500 mexicanos que viven en Israel. Hay que tomar en consideración que muchos son incluso ya con doble nacionalidad, pero son mexicanos, hijos no necesariamente israelíes, sino de familias judías, que emigraron por razón de su servicio militar o que fueron a trabajar a un kibutz para familiarizarse con la vida israelí y que decidieron después quedarse. Hay otros que han realizado inversiones allá. Entonces, una comunidad mexicana a la que hay que atender de una forma distinta a la que se podría hacer, por ejemplo, en Estados Unidos o en otra parte, ¿no? Merece también especial atención el hecho de que el clima de inestabilidad y el clima de violencia que está acrecentándose en la región, pues requerirá que la embajada revise su plan de seguridad para los residentes mexicanos, para establecer un plan específico de emergencia en caso de que las cosas pudieran nuevamente tomar un cariz mucho más violento, como sucedió hace unos meses en la invasión que hizo Israel al territorio de Gaza. Entonces, tener previsto planes para la comunidad mexicana y más allá de los mexicanos más cercanos, que serían los miembros de la embajada, por supuesto, atender esa parte. Y en ese contexto, y siendo la prioridad de una embajada en el exterior la protección de sus ciudadanos, pues buscaremos intensificar la actividad cultural con ellos, buscar la forma de que sus descendientes, sobre todo los más pequeños, tengan cercanía permanente con la cultura mexicana. No podremos hacer, por ejemplo, posadas ni cosas que se le parezcan, pero sí podemos hacer fiestas infantiles y encaminar a que no pierdan sus tradiciones, ¿no? El Día de Muertos, en fin, fiestas que no son propias y que generalmente sirven como aglutinantes en las colonias o en las comunidades mexicanas que atendemos, ¿no? En general, pues ese es el trabajo que me propongo emprender, fortalecerlo ya hecho, que se ha hecho mucho, pero sobre todo preocuparme porque hay en México una comprensión cabal de cuál es la situación en el Medio Oriente. No podemos olvidar que el terrorismo, si bien no lo tenemos presente en nuestro país por su posición geoestratégica siempre tiene un riesgo latente de que seamos utilizados como país de tránsito, por una parte, o de que se realicen atentados en contra de intereses de terceros países en nuestro país. Y para ello pues, es necesario incrementar el intercambio de información con las instancias que en esa región, como usted sabe, son expertas en temas de terrorismo, ¿no?
Es decir, ahí me procuraré, una vez que tenga yo la fortuna de ser ratificado por esta Cámara de Senadores, pues hablar con las instancias mexicanas que sobre ese particular tienen atención para ver en qué manera podemos fortalecer la relación bilateral en la que, como ustedes saben, Israel tiene particular experiencia y nos puede ser de mucha utilidad. Les agradezco su paciencia y su comprensión. Por el contrario, muchas gracias a usted, embajador Benito Andión Sancho. Sin duda más, bueno, Medio Oriente es un tema del que podríamos estar hablando aquí por días. Y ahora damos el uso de la palabra al ciudadano embajador Enrique Rojo Stein para que proceda, por favor, a exponer su plan de trabajo, ya que ha sido nombrado por el Ejecutivo Federal como embajador extraordinario y plenipotenciario de nuestro país en el Reino Hashemita de Jordania. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos, señores senadores. Tengo el gusto, el privilegio de estar esta tarde ante ustedes a propósito del nombramiento con el que me ha distinguido el señor presidente de la República para ser el primer embajador de México en el Reino de Jordania. El gobierno de la República ha considerado la oportunidad de establecer una embajada residente en Amán para ampliar y profundizar las relaciones con este importante país de Medio Oriente. Como ustedes saben, iniciamos relaciones diplomáticas con Jordania en el año 75 y en ese momento hubo una primera visita de Estado del entonces presidente de la República para estrechar lazos con el Reino de Jordania, a la que luego pues, se le dio seguimiento a nivel de funcionarios técnicos en foros multilaterales. No fue sino hasta el año 2000 cuando pudo haber otro encuentro entre jefes de Estado de México y de Jordania, ahora en el contexto de las Naciones Unidas, y posteriormente en el año 2002 un nuevo encuentro también en el contexto de una reunión multilateral cuando el presidente Fox se entrevistó con el rey Abdullah. Sin embargo, los intercambios económicos se han dado de una manera muy natural entre los dos países y, como decía yo, el gobierno de la República ha considerado que la relación con Jordania tiene un enorme potencial y queremos poder aprovecharlo lo más posible. Son 4 los objetivos principales que tendré si me veo beneficiado por la ratificación de esta soberanía. El primero, desde luego, defender los intereses y los intereses de los mexicanos y de México ante el país de mi circunscripción. Segundo, perfeccionar, ampliar el marco jurídico que rige la relación bilateral con ese país. Tercero, profundizar los esquemas de diálogo y de concertación política. Cuarto, profundizar las relaciones económicas. Y finalmente, dedicarnos a la promoción de los asuntos relacionados con la cooperación, tanto en lo educativo y cultural como en lo científico y técnico. ¿Cómo haremos eso? En el ámbito de la defensa de los intereses de México y de los mexicanos, la comunidad mexicana en la circunscripción es relativamente pequeña. Sin embargo, vamos a buscar establecer una relación intensa con las familias, que normalmente son familias binacionales, que habitan en Jordania, para que se acerquen a la embajada, para que establezcan vínculos entre ellos que nos permitan continuar, mejorar
la relación con la comunidad. Buscaremos también, desde luego, brindar servicios de documentación y protección consular cuando sean necesarios. Buscaremos actualizar esas bases de datos de los mexicanos que radican allí. Buscaremos identificar personas que puedan participar de, por ejemplo, la red global del IME, que identifica talentos cuya experiencia, cuyo conocimiento pueda transmitirse a México y a grupos de interés en México. En términos de la relación política, lo que vamos a intentar es darle mayor proyección tanto a las exportaciones y al comercio bilateral, que está en un momento importante de desarrollo, como a los asuntos relacionados con el financiamiento de inversión, de las capacidades de inversión extranjera. Estamos también interesados en, desde luego, promover actividades que permitan el desarrollo de la industria turística. La presencia de jordanos en México para realizar actividades turísticas es relativamente pequeña, pero sabemos que hay un espacio para incrementar de manera significativa esa cifra y para promover destinos turísticos mexicanos que no sean los tradicionales destinos de playa, destinos que tienen que ver con arqueología, con destinos coloniales, con turismo de negocios que viene a convenciones. Podemos posicionar a México como un destino atractivo en sectores que no han sido tradicionalmente visitados por los jordanos. Estamos también en un proceso de negociación de un acuerdo de libre comercio que ha cerrado su segunda ronda en semanas pasadas y que consideramos que permitirá ampliar las expectativas para el desarrollo del comercio entre los dos países. En cuanto al marco jurídico, nos proponemos coadyuvar a los procesos de negociación de los instrumentos pendientes, como este Tratado de Libre Comercio, pero también como otros instrumentos que nos permitan promover la cooperación cultural y educativa por una parte y la cooperación científico y técnica por la otra. En términos de la cooperación técnica y científica, vamos a trabajar para identificar contrapartes jordanas en el sector académico, en el sector de las industrias de la innovación, que puedan asociarse con contrapartes mexicanas para promover acciones de intercambios tecnológicos, de intercambios educativos. Buscaremos también difundir la cultura mexicana, tanto manifestaciones de carácter popular como las de alto contenido artístico. Promoveremos actividades académicas en institutos y centros educativos jordanos que permitan un mayor conocimiento de la realidad en México en sus distintos aspectos. Finalmente, vamos a trabajar en la consolidación de los mecanismos institucionales de diálogo. Estamos convencidos de que la relación con Jordania debe lograr un nivel de institucionalización en sus mecanismos de diálogo y concertación, y entonces trabajaremos, por ejemplo, en el establecimiento de un mecanismo de consultas en materia de interés común, que están terminando de negociar las cancillerías,
y asimismo en los foros de consulta técnica y los foros de intercambio que permitan funcionalizar los convenios educativos, culturales, científicos y técnicos a los que me he referido anteriormente. Esta será sin duda un reto muy interesante, de enormes posibilidades, porque en la medida en que vamos a establecer la embajada, vamos a ampliar nuestra presencia allí, estoy seguro que nos encontraremos con enormes posibilidades de que la presencia de México y de los mexicanos esté bien recibida en el reino hashemita de Jordania. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadanos embajadores. Muchas gracias por su valiosa exposición. ¿Algún compañero o compañera desea hacer uso de la palabra? Senadora Lisbeth Hernández. Gracias, presidenta. Darles la bienvenida a ambos embajadores. Sé que su trayectoria ha sido de mucha experiencia en el ámbito diplomático, lo cual como Senado nos interesa mucho que México se siga posicionando en todo el mundo con esta responsabilidad global. Mi pregunta es para ambos embajadores: ¿existe algún registro de la comunidad mexicana que viva en ambos lugares? Número uno. Y número dos, ¿cuál sería la actividad que realizan los mexicanos que se encuentran en estos lugares? Por su atención, gracias. Muchas gracias, senadora. Senador Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Gracias, presidenta. En primer lugar, quisiera hacer una pregunta al embajador Ramón Andión Sancho sobre el tema comercio. En el marco del 15º aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y el Estado de Israel, ¿cuáles cree usted que serán las líneas de acción para incentivar el establecimiento de espacios de diálogo con la contraparte israelí, como la Comisión de Libre Comercio o la 6ª edición del mecanismo de consultas en materia de interés mutuo, a fin de revisar y replantear diferentes puntos del tratado que permitan potenciar los beneficios de México con Israel? Por lo que hace al señor embajador Enrique Rojo, quisiera hacer una pregunta sobre el tema protección a mexicanos. Señor embajador, sabemos que Jordania es uno de los países más estables de la región, pues ha sido de los países que han implementado reformas políticas, económicas y sociales con el objeto de mejorar el desarrollo de Jordania, así como su activa política exterior desplegada en la región. Asimismo, embajador Rojo, usted destaca en su plan de trabajo las acciones que desempeñará la embajada a su cargo para brindar protección consular, orientación y asesoría a la comunidad mexicana. No obstante, yo quisiera preguntarle respetuosamente, ¿qué medidas adoptaría la embajada para la protección de los mexicanos que se encuentren en Jordania en el caso de una situación de contingencia, dada la delicada situación actual en el Medio Oriente? Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, senador Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. Le damos la palabra al senador Manuel Cota. Gracias, presidenta. Senador Andión, me corresponde en la representación de la Comisión de Agricultura dar cuenta de una muy interesante charla que sostuvimos con empresarios israelitas en materia del campo. Sorprendido indudablemente por su producción, fundamentalmente por su gran dificultad en razón a la carencia de agua, pero ahí yo quisiera pedirle a usted, en razón al plan de trabajo que ha presentado, en su visión y la promoción, así como hay tratados bilaterales, en otro tipo de actividades comerciales, particularmente en el tema de la agricultura, si fuera tan amable. Por favor. Muchas gracias, senador Cota. Y bueno, pues me toca darme también el uso de la palabra. Yo tendría un par de comentarios que hacer a cada uno de ustedes. En el caso suyo, embajador Andión Sancho, bueno, sin duda, representar a México en Israel me parece que es todo un reto, y más por los aspectos diplomáticos que por cualquier otro.
es un tema donde obliga a tomar postura, que a veces no tomarla también resulta difícil. Yo quisiera saber cuál debe ser, en su opinión, tomando en consideración pues toda su experiencia, cuál es la postura que debe tener México frente al conflicto israelí-palestino. Es un conflicto que lleva muchísimos años, que de cierta forma pues no es solamente un conflicto bilateral, sino que define en gran parte a la región. Entonces me gustaría conocer su opinión. Como usted bien lo dijo, es un tema del Medio Oriente. Por otro lado, el tema de las startups es un tema que llama mucho la atención y que yo creo que en México deberíamos poner más la vista en estos temas. Son la novedad en el mundo, ¿no? Y es la forma en la que se están creando nuevas empresas, está generando innovación, se genera valor agregado, se generan nuevos conceptos de educación, de desarrollo, etcétera. Entonces, quisiera si pudiera profundizarnos más a este respecto y cómo podemos nosotros también desde el Senado estar más cerca de estos temas y poder potenciar una agenda de innovación aquí en México que nos sitúe también a la vanguardia, en donde está el mundo y que nosotros estamos un poco rezagados. Entonces me parece importante. Y luego, bueno, sin duda está el aspecto humanitario, que también es un aspecto importante en Jordania, y que en esta región en particular me parece que México necesita estar más presente. No basta con de repente dar donativos o de repente decir que nos invitaron a Ginebra, sino que realmente se trata de entender la naturaleza del problema humanitario que se está viviendo en la región y que tiene que ver con personas que han fallecido, con millones de refugiados, de personas internamente desplazadas, que tiene que ver con huérfanos, que tiene que ver con personas que han sido mutiladas. En fin, es una dinámica muy compleja, una que sin duda pues pasa por el conflicto entre Israel y Palestina, pero también por otro lado lo está sufriendo Jordania con el conflicto primero palestino, que fue uno de los países que más ha recibido refugiados de Palestina, después recibió refugiados iraquíes y ahora tiene un número importantísimo de refugiados sirios. Para darnos una idea, se calcula, pues, Jordania es un país más o menos del tamaño de Oaxaca, más o menos con la misma población, pero que ya ha recibido en cifras oficiales 500,000, pero en cifras no oficiales se calcula que hasta 1,000,000 de refugiados. Aquí en México, para que nos demos una idea, en 2013 el número de menores refugiados que recibió todo México fueron 14. Entonces, pues sin duda a nosotros nos falta hacer más, pero Jordania está haciendo muchísimo y me parece un país ejemplar al respecto, así que en lo que tiene que ver con Jordania, embajador Rojo, yo sí quisiera saber cómo impulsará usted que México tenga una agenda humanitaria que nos permita estar más cerca de Jordania, más cerca de esa región. Yo celebro la decisión del gobierno de abrir una embajada en Jordania, me parece importante, creo que es un país donde debíamos estar. No se puede estarle pidiendo a los embajadores que estén con 7 países a su cargo, entonces pues yo sí celebro mucho esa decisión, me parece muy acertada. Espero que esa apertura de embajada y que siendo el primer embajador, pues logre llevar estos temas en la agenda de México, en la agenda de la región y sin duda muy importante como agenda prioritaria de la embajada. Me parece también muy importante de resaltar en el caso de Jordania, el gobierno de la República inició, me parece, las negociaciones de un TLC con Jordania. Un TLC que pues me parece que pudiera ser pues un gesto de muy buena voluntad porque sí somos economías claramente dispares. La economía de Jordania es una economía muy pequeña, es un país muy pobre en agua, muy pobre en recursos y que ahí pues pudiéramos también aprovechar la experiencia de algunos buenos talentos del Senado, como aquí el senador Cota, pero porque son países que requieren de mayor, donde México podría exportarles, por ejemplo, alimentos. Yo creo que ahí México podría tener como pues una balanza muy clara, que ojalá, bueno, de entrada no nazca con esta diferencia de tamaños tan grande como parece, pero que logremos también con su apoyo lograr cómo traducir los beneficios de ese TLC a la población. Aquí aprobamos un montón de instrumentos internacionales, bueno, a cada rato,
pero no hemos sabido cómo explicarle a la población la importancia o la trascendencia de estos tratados y cómo puede beneficiar, por ejemplo, a nuestros productores agrícolas o a ciertas industrias. ¿Cómo podemos hacer que este intercambio llegue a los productores que no están sentados en las grandes mesas de empresarios, pero que sí alcanzan a tener ese potencial exportador? Entonces, si también durante este proceso de negociación pudiera mantenernos al tanto, sería muy interesante porque nos permitiría a nosotros también estar involucrando más a los sectores productivos de todos los estados que representamos y que sin duda creo que tendrán mucho que aportar. Una vez más, bienvenidos a este Senado de la República, bienvenidos a estas Comisiones Unidas. ¿Algún otro compañero o compañera desea hacer uso de la palabra? Al no ser así, pues les toca nueva cuenta el turno de la palabra. Embajador Benito Andión Sancho, por favor. Muchas gracias, senadora presidenta. Les agradezco en primer lugar la pertinencia de sus preguntas. Creo que beneficia mucho que hablemos de estos temas porque consolida aún más el sentido de nuestros respectivos programas de trabajo. En el primer lugar, la senadora Hernández nos preguntó el número. Hay cerca de 1.500 mexicanos registrados en Israel. Tengo conocimiento que se ha hecho un gran esfuerzo para procurar siempre la inscripción de todos, justamente por esa última observación que hice, en el sentido de estar preparados para cualquier contingencia. En el caso del agravamiento del conflicto, en el caso de cualquiera de los miembros de la comunidad se encuentre en riesgo, en peligro, podamos atenderle, ¿no? Y esto se hace, incluso si usted ingresa a la página de la embajada, la primera combinación que se hace es registrarse y mantener el registro vigente para justamente esos casos, ¿no? Preguntaba usted también cuál es la actividad que desarrollan. Bueno, generalmente se trata de jóvenes mexicanos de ascendencia, o más bien de religión judía, no necesariamente de ascendencia israelí, pero sí de religión judía, que por cuestiones propias de la integración del Estado de Israel deben servir su servicio militar. La buena mayoría de los que yo conozco en este país, en México, ¿no?, procuran siempre cumplir con eso y van y están un par de años y regresan y aquí se reintegran a la vida profesional o a la vida comercial, en fin, a lo que sean sus actividades. De manera que predomina ese tipo de jóvenes que se quedan después de esos 2 años. Algunos forman familia, permanecen y quedan a vivir allá. Algunos otros no solamente parejas, sino jóvenes mexicanas que van en el mismo sentido. Hay también mexicanos, particularmente en los últimos 2 años, que han ido a iniciar empresas, por ejemplo. Hay una multiplicación de restaurantes mexicanos y tienen ciudadanos mexicanos trabajando en estos lugares. Hay comercializadores de productos mexicanos o de otras partes, ¿no? Hay un buen número de mexicanos que trabajan para Cemex, por ejemplo, y otras empresas mexicanas que están establecidas allá. Generalmente van con sus familias porque son trabajos de largo plazo, de manera que eso es lo que forma. Después hay los estudiantes eventuales y aquellos que van a hacer una maestría o que están un poco más de tiempo, ¿no? Eso es lo que conforma el gran espectro de la comunidad mexicana, ¿no?, a la que, como decía yo, vamos a brindar especial atención, particularmente en este momento actual, ¿no? Gracias. Sí, que eso les satisface. Muchas gracias. Después, en el orden de las preguntas, el senador Torres tuvo la amabilidad de preguntarme en torno del acuerdo de libre comercio. Bueno, su pregunta viene pertinente porque se me ocurre a mí que puede ser uno de los vehículos. Es el reciente impulso que se ha dado a la proyección de nuestro comercio y nuestras inversiones, tanto de ida como de regreso, entre México, Medio Oriente y particularmente los países del Golfo. Como usted sabe, hay una oficina de ProMéxico en los países del Golfo, en Abu Dhabi, y esa oficina es la que vamos a procurar nos nutra de que nos incluyan en las rutas comerciales, sea de estos países, en este caso de Israel, venir empresarios a México o los empresarios mexicanos que viajen allá. Independientemente de eso, porque uno es el comercio o el esfuerzo que se hace en materia comercial e inversiones en las famosas misiones, que no siempre dan los resultados que uno esperaría. Lo que vamos a hacer es lo que procuré hacer en mi actual puesto, es ser selectivo en dónde son las áreas en las que México podría participar como inversionista en Israel, o particularmente como en la última pregunta que realizó la senadora Cuevas, cómo podemos absorber esa experiencia empresarial tan dinámica que tiene Israel para compartirla con nuestros jóvenes particularmente, ¿no? Y me quiero pensar en primer lugar en el Instituto Politécnico Nacional, por ejemplo, ¿no?,
por la parte tecnológica, ¿no? Aunque hay otras instancias educativas que tienen muchos avances en la materia, la UNAM misma, ¿no? Pero sí he tenido oportunidad, estuve allí en el año 2011 al final, y pude ver particularmente esto, que abundaré al contestar o intentar responder a la inquietud de la senadora Cueva, es buscar los nichos en donde sea realmente efectivo el esfuerzo para el comercio y para las inversiones, ¿no? El comercio por la propia distancia, más allá de que existe un acuerdo de libre comercio, en muchos casos, concurrencia de productos en los que somos, digamos, líderes, ¿no? Por mencionar, a propósito, senador, el aguacate, ¿no? Bueno, pues Israel produce paradójicamente más aguacate que nosotros, ¿no? Ellos perfeccionaron a partir del Hass esa figura que se hizo para Europa porque se consumen en cantidades muy pequeñas, entonces son, digamos, si no los mayores productores, que me parece que es Ghana, un país así. Israel tiene los de más calidad, por su desarrollo justamente agrícola, ¿no? De su investigación agrícola. Entonces, buscar esos nichos donde no compitamos, sino donde podamos ser complementarios y podamos incrementar. El comercio no es muy grande entre los dos países, ¿no? Cerca de los 800 millones de dólares, una cosa así. Sin embargo, creo que hay perspectivas. Y respecto a los dos mecanismos que hay, nos proponemos que la sexta edición de este mecanismo de consultas en varios temas se lleve a cabo este año. Corresponde hacerlo en Israel. Buscaremos sugerir el momento oportuno para que esto suceda, porque como usted sabe, el clima político de este momento está muy caliente, ¿no? Y las atenciones están puestas en otro lado, de manera que lo que buscaríamos es el momento oportuno y hacer una preparación adecuada para que esto resulte lo más positivo, ¿no? Muchas gracias. A usted. Gracias. Paso a la pregunta del senador Cota, que me parece muy pertinente. En efecto, tenemos acuerdos en varios otros temas, pero tenemos un acuerdo en materia agrícola. Hay una empresa israelí agrícola que trabaja acá, pero es uno de los puntos que vamos a profundizar con más razón. Ver todos estos aspectos en los que Israel ha tenido la oportunidad de mejorar el rendimiento de la tierra, mejorar la semilla, por una parte, y por otro lado, los sistemas de riego, en los que también son expertos y en donde también tenemos empresas israelíes. Hay un acuerdo firmado con Israel en materia de agua que buscaremos profundizar y capitalizar, ¿no? De hecho, uno me propongo hacer es tomar opiniones y directrices de la Comisión Nacional del Agua para ver cuáles son los agentes que yo debería consultar en esta materia, y si usted tiene alguna idea que me pudiese contribuir, por supuesto que pues con usted es el presidente de la Comisión de Agricultura, nada me sería más útil. Pero sí existen los temas y podríamos hacer nuevos acuerdos si así lo requiriese Gracias, señor. Y finalmente a la señora presidenta, bueno, la postura de México con respecto al conflicto árabe, es decir, israelo-palestino. Bueno, en este aspecto creo que México ha sido uno de los países más congruentes, ¿no? A algunos les resulta una paradoja que por interés político, digamos, de gremio que hay en algunos países de América del Sur, ¿no?, se hayan pronunciado y reconocido incluso al Estado palestino. México no lo ha hecho. Y no podemos reconocer una entidad que aún no tiene un acuerdo con su contraparte, que le va a reconocer su derecho a existir mutuamente, ¿no?, que ha sido siempre, digamos, el punto neurálgico del conflicto palestino-israelí, más allá de la historia que todos conocemos, ¿no? Sin embargo, lo que sí hemos hecho es condenar en todas las oportunidades en que han sido actos flagrantemente violatorios de los derechos humanos por parte de Israel, este hecho. Tan es así que nuestro porcentaje de coincidencia en las Naciones Unidas es apenas del 22 al 25% entre cada año, ha variado. De manera que no vemos con los mismos ojos Israel y México los temas. Sin embargo, fuimos el primer país de América Latina en recibir una oficina de la OLP. El representante de Palestina en este país es uno de los diplomáticos más activos que hay, y lo ha sido siempre, no solamente el actual, a quien ustedes seguramente conocen muy bien, son gente muy preparada, muy activa. De hecho, la nación palestina, como yo le designo, es una nación rica en experiencia, en cultura, en ciencias, ¿no? Los palestinos en todas partes en donde trabajan del mundo son quienes sostienen el servicio civil en los países del Golfo, en fin, ¿no? Sin embargo, este diferendo va más allá de eso, ¿no? Es en función no solamente de la historia, sino de los intereses que confluyen
en todo el conflicto que vemos, ¿no? No podemos separar lo que pasa en estos dos países de la posición de Irán. Lo que dijo el día de hoy el señor Netanyahu en el Congreso de Estados Unidos. Las posturas tan difíciles a veces de conciliar cuando la autoridad palestina, que tiene como socio a Hamas, que es considerado como una organización terrorista, ¿cómo ayudarles, ¿no? Si también cometen, por otra parte, actos de terrorismo flagrante, no solamente en Israel, ¿no?, sino en otras partes. Entonces, me parece no sustraernos a tener una opinión sobre el respecto, sino ser un poco más observadores y ver no a dónde nos va a convenir, sino dónde debemos de estar, en congruencia con cuál ha sido la política exterior de México, cuáles son los principios rectores de nuestra política exterior, reconocerle a los palestinos el derecho de la autodeterminación, como lo hemos hecho siempre, pero sí atender a la parte delicada de equilibrio, digamos, por este momento pronunciarnos porque reconozcamos al Estado palestino. De hecho, en Europa, como ustedes saben, solamente Suecia lo ha hecho ya formalmente como Estado. El resto han sido solamente congresos de ciertos países los que han aprobado o van a sugerir a sus ejecutivos el reconocimiento de Palestina como Estado. Lo que no le quita, y eludiendo a la parte humanitaria que usted indicó, debamos velar y estar siempre del lado de la defensa de los abusos que se han cometido, como por ejemplo la masacre de los 2.200 el pasado mes de noviembre y otras cosas por el estilo, el no acceso de materiales para la construcción o de la reconexión de los servicios básicos, ¿no? Y ahí creo que sí debemos pronunciar. No sé si satisfaga su pregunta. Muchas gracias. No comparto la postura. Nos falta los startups, perdón. Okay. Le decía que tuve la oportunidad de verlo personalmente y leer en los días recientes cómo es posible que haya... Israel es el número 2 país del mundo en startups. Y la mayoría de ellos no pasa de 30 años de edad, los jóvenes, ¿no? Lo que haré, conforme a su sugerencia para que tenga información, es allegarme lo más posible de información. Y en alguna posibilidad de que usted o una comisión de la Cámara de Senadores decida hacer una visita, o si vinieren, o busquemos el foro adecuado para tener material suficiente y tratar cuanto antes de conectar a las universidades israelíes en esta materia particularmente con las universidades mexicanas, ¿no? Hay, me parece, un programa vigente aquí de jóvenes emprendedores, por ejemplo, ¿no? Hay varios. En donde eso podría, ¿no? El propio Senado me parece que tiene algo trabajado en ese sentido, ¿no? Exactamente. Entonces, podría esto ayudar, ¿no? Y me parece que es una nueva apertura de aspiración para los jóvenes poder acceder, porque además se necesita simplemente tener iniciativa, ¿no? Sí, creatividad, y los mexicanos, los jóvenes, hemos visto que tienen y más de sobra, ¿no? Muchas Gracias. Nada más, antes de darle la palabra al embajador Enrique Rojo, quiero dar la bienvenida a la senadora Margarita Flores, quien es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para África. Bienvenida, senadora. Embajador Enrique Rojo, tiene usted la palabra. Muchas gracias. En cuanto a los mexicanos que radican en la circunscripción, es, como decía yo al principio, una comunidad relativamente pequeña. Estamos hablando quizá de menos de 50 mexicanos. Su mayoría son familias binacionales, personas casadas con nacionales jordanos, que están dedicados, algunos son empleados de empresas, negocios, otros pocos son estudiantes y algunos más se dedican, digamos, al hogar, son mujeres que se dedican al hogar. Entonces, si bien a través de nuestra embajada concurrente, que antes atendía la relación con Jordania, que era Egipto, se mantenía un contacto en la medida de lo posible con esa comunidad. Lo que vamos a intentar ahora es actualizar y perfeccionar el registro de mexicanos. Para eso tiene un, digamos, pequeño inconveniente, que es que el registro no es obligatorio. Entonces, informaremos, difundiremos, invitaremos, pero al final del día se inscribirán y se registrarán quienes quieran hacerlo. Entonces, eso limitará un poco nuestra capacidad de poder decir con toda puntualidad
cuántos son los mexicanos si es que no todos se han decidido inscribir. Eso me lleva al siguiente punto que tiene que ver con la situación de protección en caso de una situación de emergencia. Desde luego, la primera tarea tiene que ser de protección preventiva, orientación y asesoría sobre los riesgos que estemos observando, transmitir el análisis de la situación que hayamos concluido de acuerdo con Cancillería Mexicana, como resultado de nuestras consultas con las autoridades locales, y en esa medida transmitir a la comunidad local qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los riesgos a los que nos podemos enfrentar. Y en caso de una emergencia, de la necesidad de tomar, digamos, previsiones extraordinarias, pues incluso tendríamos que pensar en un plan de evacuación, como se ha hecho en otros momentos, y para eso, bueno, pues hay protocolos en la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando es necesario hacer una labor de extracción de una cierta comunidad en un lugar de conflicto. Entonces, allí lo clave va a ser tener un registro de mexicanos, invitarlos a que se registren, a que el registro sea lo más preciso posible, y luego tener esa comunicación constante con la comunidad para transmitir los mensajes sobre la situación que se está viviendo en la circunscripción. Entonces, eso por un lado. Luego, el tema humanitario. Este es desde luego un asunto de la mayor importancia para México y desde luego para Jordania, que vive una situación, digamos, de particular presión para su economía y su sistema social, en la medida en que pues, la población, como se señalaba antes, pues oscila alrededor de los 7 millones, quizá un poco menos que eso, y sin embargo están alojando a entre 700,000 y quizá poco menos de 1 millón de sirios en 3 campamentos de refugiados. 2 de ellos en condiciones pues, relativamente comprometidas, uno, el tercero, el más reciente, que fue instalado con recursos provenientes de cooperación de los Emiratos Árabes, en condiciones bastante mejores, pero sin embargo el tema de los refugiados sirios es un asunto de particular relevancia. El tema de los refugiados iraquíes tiene otra dinámica, son bastante menos, una cifra entre 55,000, 70,000 probablemente. Es gente de otra, digamos, capacidad económica que salió de su país hace ya algunos años y que ha podido establecerse y tener una cierta, digamos, funcionalidad en Jordania. Y por otro lado está la comunidad de refugiados palestinos, que es de larga data, que en buena medida se ha ido absorbiendo, incluyendo en Jordania. Entonces, tenemos 3 comunidades muy bien identificadas de refugiados a los que hay que atender sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué está haciendo México? Más allá de la cuota, digamos, regular que el país aporta a los organismos internacionales encargados de los refugiados, como ACNUR, o de otros organismos especializados como UNICEF, que tienen también programas dedicados a los menores en situación de vulnerabilidad. Además de esa cuota ordinaria, decía yo, el país, México, ha hecho una contribución extraordinaria para reflejar su compromiso con la atención de estas comunidades y su compromiso
con, en particular, Jordania, para apoyar a la atención de esas poblaciones. En el caso de Siria, se aportó $1 millón adicional, digo, a la cuota ordinaria, para canalizarlos a través de la UNICEF y sus programas de atención a menores, tanto para darles alimentación y sanidad elemental, como para ayudar en el tema de la educación. Eso es por un lado. Por otro lado, para apoyar la atención que se brinda a la comunidad palestina. También México hizo una aportación extraordinaria que va a beneficiar particularmente a los palestinos que fueron, afectados por el último conflicto bélico que se generó en la región, en Gaza, y allí se aportaron $1.2 millones para contribuir a la reconstrucción de Gaza. Entonces, hay un compromiso claro, hay un compromiso del Gobierno de México para apoyar a la atención de estas comunidades de refugiados que son víctimas, son poblaciones desplazadas por conflictos en sus países. Antes de pasar al tema del TLC, quisiera abordar el asunto del apoyo particular a Jordania en términos de asistencia técnica y desarrollo social. Si bien es cierto, Jordania es un país con una economía y una población pues, menor que la de México, con una economía pues, limitada por sus constricciones naturales, México está buscando apoyar a Jordania en distintos aspectos. Hemos suscrito ya un acuerdo, un memorándum de entendimiento que se refiere a temas de salud pública y de seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social y su contraparte jordana para promover un intercambio de experiencias en materia de salud pública que será sin duda muy útil para la comunidad de la nación jordana. Hay otras 3 áreas en las que podemos trabajar: combate a la pobreza, agua y aprovechamiento de líquido, y oportunidades para jóvenes. Son 3 áreas en las que México puede aportar experiencias, puede aportar técnicos, puede sin duda orientar a sus contrapartes jordanas, y además creo que podemos encontrar socios internacionales que están haciendo trabajos similares en Jordania, a los que probablemente nos podremos sumar para potenciar programas que ya se están llevando a cabo. En lugar de fraccionar los esfuerzos, es probable que podamos sumarnos a programas que ya están en curso, y la experiencia mexicana seguramente será útil y aportará valor agregado en esas áreas de salud pública, combate a la pobreza, agua y aprovechamiento de líquido y oportunidades para jóvenes. Ahora, en términos comerciales, el comercio con Jordania ha sido pequeño si se le compara con otros grandes socios de nuestro país. Por ejemplo, en el año 2013, el año 2013 fue muy bueno, probablemente el mejor año de comercio. Sumó entre exportaciones e importaciones alrededor de $44 millones en ambos sentidos. El año siguiente, en el 2013, disminuyó a $36 millones.
y cifras preliminares para 2014 apuntan, cifras de enero a noviembre, apuntan a que cerraremos la contabilidad de ese año poco por arriba de los 20 millones. ¿Para qué está haciendo que la cifra tenga esas variaciones? Bueno, pues en buena medida son las exportaciones que México hace de vehículos pesados para transporte de mercancías. Esas no tienen una demanda, digamos, uniforme. De pronto un año hay una demanda mayor y tenemos una capacidad de vender más y las exportaciones aumentan y eso nos lleva a una cifra récord. El año siguiente estas exportaciones, la demanda disminuye y por lo tanto las exportaciones, y el año siguiente más aún, y entonces vamos a una cifra más cercana a los 20 y tantos millones. Pero, decía yo, hay muchas posibilidades para ampliar ese comercio que actualmente está concentrado en las exportaciones que México hace a Jordania, digamos, en 4 rubros. Vehículos de transporte, que ya señalaba yo, tubos sin soldadura de hierro, antibióticos, otros productos farmacéuticos y sales de estos productos farmacéuticos, porque Jordania tiene una, digamos, industria farmacéutica que compra estas materias primas que obtienen en Europa, que obtienen en México, y las convierte produciéndolas en medicinas genéricas que luego exporta al mercado regional de Medio Oriente. Y finalmente, algunos productos agrícolas. Por ejemplo, exportamos garbanzo. Garbanzo es un producto muy consumido en la región, en particular en Jordania, y la producción local en ocasiones no es suficiente y México exporta ese producto. ¿Qué importamos de Jordania? Estamos importando fosfatos, otras sales químicas vinculadas con los abonos. Por ejemplo, estamos exportando algunas materias primas de la industria textil. Entonces, el Tratado de Libre Comercio nos va a permitir continuar un esfuerzo por la diversificación de nuestras relaciones en materia económica, nos va a permitir establecer reglas que den certidumbre a los negocios y seguramente nos permitirá ampliar las potencialidades de ese ámbito de las relaciones con Jordania, que son muy prometedoras. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Rojo Stein. Agradecemos también al embajador Benito Andión por su comparecencia, por todas sus puntualísimas respuestas. Vamos a continuar con nuestro orden del día, por lo que le pedimos a las secretarías técnicas si pueden por favor acompañar a los embajadores hacia afuera para que podamos hacer la deliberación correspondiente a estos nombramientos. Muchas gracias. Otra vez, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, Enrique. Muchas Hasta luego. felicidades. Gracias. Muy amable. Gracias. Espero poder recibirlos por allá. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muy amable. Jordania, sí, Continuaremos con nuestro orden del día y para ello quisiera solicitar al senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, si puede someter a consideración de estas comisiones unidas, si es de dispensarse la lectura del cuerpo del dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo del mismo. Con gusto, senadora presidenta. Pregunto a los integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico si es de dispensarse la lectura de los proyectos de dictamen para dar lectura únicamente a los resolutivos. Quien esté de acuerdo, favor de señalarlo de la forma acostumbrada. Procede por unanimidad. El acuerdo.
La lectura del acuerdo del resolutivo. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal a favor del ciudadano Benito Andión Sancho como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante el Estado de Israel. El siguiente acuerdo, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo a favor del ciudadano Enrique Rojo Stein como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el Reino Hachemita de Jordania. Muchas gracias, senador presidente Teófilo Torres Corzo. Le solicito si por favor puede poner a votación el proyecto de dictamen. Con mucho gusto, presidenta. Solicito a los integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Asia-Pacífico tengan a bien mencionar si están de acuerdo con la aprobación de estos dictámenes, haciéndolo en la forma acostumbrada. Quienes estén por la afirmativa, favor de señalarlo. Por unanimidad de votos, fueron aprobados ambos dictámenes, señora presidenta. Muchas gracias, senador presidente. En consecuencia, se aprueban por unanimidad ambos dictámenes y se ratifican los nombramientos de los ciudadanos Benito Andión Sancho y Enrique Rojo Stein. Y le solicito a ambas secretarías técnicas, por favor, recaben las firmas de los dictámenes y sean tan amables de enviarlos a la mesa directiva para su pronto procesamiento. Continuando con nuestro orden del día, es turno de las comparecencias de nuestros embajadores para Qatar y Azerbaiyán, y para ello les solicito a las secretarías técnicas, por favor, inviten a esta sala a los ciudadanos Francisco Javier Niembro Cibrián y Juan Rodrigo Labardini Flores para su comparecencia. Gracias, bonita. Sí, qué buena idea lo del té, me siento mejor. ¿Verdad que sí? Eres buena. Sí.